Ahí está. Entonces, este es el auxiliar 7. Vamos a resolver lo posible. Ojalá que alcancemos. Estos dos problemas son un problema de Fourier y uno de EDP. Son súper sencillos, pero son la base, yo creo, para entender después problemas más complejos. Y les dejo algunos propuestos que son un poquito más complicados. O sea, tienen un poquito más de complicación, tampoco son mucho más complicados. Si es que alcanzamos, quizás podríamos hacer esto. Ya es MATLAB. Es una buena idea graficar esto porque tiene mucho de, o sea, uno aprende mucho por medio de graficar estas cosas. Entonces, si es que alcanzamos, vamos a hacer esa parte también. Ya, entonces, antes de empezar, voy a hacer un breve resumen, como para entender esto desde una manera como, no sé cómo decirlo, media inductiva, se podría decir de alguna manera. Entonces vamos a hacer un breve repaso. Esto es como una manera de ver lo que es una serie de Fourier, ¿ya? Porque la serie de Fourier, en el fondo, es la expansión en una base ortonormal de un espacio de Hilbert de dimensión infinita. Entonces, ¿qué es lo que dije? Una cuestión toda rara. Vamos a tratar de, en estos primeros minutos, tratar de comprender eso que dije, ¿ya? Entonces, para eso vamos a recordar algo de lineal. En lineal, uno tenía espacios vectoriales. Entonces, eh, déjenme quitar la lista de espera. Entonces, ya. Entonces, en lineal uno tenía espacios vectoriales y uno tenía vectores, ¿no es cierto? Uno tenía vectores que pertenecían a un espacio vectorial. Por ejemplo, un espacio vectorial conocido R3, ¿no es cierto? Un vector de tres componentes, el espacio tridimensional. Entonces, ahí uno dice que, por ejemplo, uno puede tener una base, ¿no es cierto? Una base de vectores ortonormales, ¿no es cierto? Uno quiere vectores que se porten bien, por ejemplo, E1, E2 y E3. Y después uno dice ese vector, cualquier vector que pertenezca a R3, si esta base es ortonormal, satisface que uno lo puede escribir como una combinación lineal de esos vectores, ¿no es cierto? De eso se acuerdan. Entonces habrían componentes, ¿no es cierto? Que serían las componentes x sub i en cada una de las direcciones, ¿no es cierto? Si es que esta base, por ejemplo, es x, y y z, uno tiene la base cartesiana, ¿no es cierto? Y uno tiene la componente x1, x2, x3 o y, o sea, x, y, z. Esta base puede ser otra también, podría ser, por ejemplo, las que hemos visto en el curso como esféricas, por ejemplo. Podría ser esféricas. Aquí es phi y después teta. Podría ser polar, cualquier otra base que sea ortonormal, me sirve para describir un vector en el espacio tridimensional. Ya eso es algo de lineal, lo hemos visto ahora también con las coordenadas esféricas. Es algo que me imagino que ustedes saben, ¿no? Si tienen alguna duda, me paran y me dicen y lo vemos con más detalle. Entonces, esto es una expansión en una base ortonormal, eso es lo importante. Entonces, lo importante de esta base es que es ortonormal, y como uno expresa esa ortonormalidad, uno dice que eh, esto lo cumple en cualquier base ortonormal, puede ser cartesiana, esférica, cilíndricas, toroidales, hiperelípticas, las que ustedes quieran. Entonces uno dice que el vector unitario i, producto punto, el vector unitario j, van a ser 1 si es que son iguales y 0 si es que son distintos. Y eso uno lo denota como delta y j. Esto es 1 si i igual a j y 0 si i es distinto de j. ¿Ya? ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo mi base cartesiana de nuevo, que el x.x vale 1, por ejemplo, este vale 1, y el x.y vale 0. Eso quiere decir ortonormal. Esto es que está normalizado, y esto es que son ortogonales. Entonces, por eso es ortonormal, porque es ortogonal y normalizado. ¿Ya? Entonces aquí, para decirlo una vez más, esto va a valer 0 si los vectores son distintos y 1 si son iguales. ¿Ya? Y después, con esta notación de acá, uno puede generalizar esta idea a espacios de dimensión mayor. Uno vive en R3, o eso es lo que suponemos, entonces es como intuitivo, pero uno matemáticamente no tiene por qué tener esa restricción. Uno podría decir, ¿qué pasa si mi vector ahora
pertenece a Rn. Entonces, Rn es un espacio de dimensión arbitraria, ahí voy a tener una base que también la voy a pedir ortonormal, entonces voy a tener L1, L2, y así está el E sub n, o sea, n vectores ortonormales que van a cumplir la misma relación de ortonormalidad, es decir, yo quiero que el EI.LJ sea delta y J, es decir, sea 1 si es que son iguales y 0 si son distintos. Es una base ortonormal. Así se expresa una base ortonormal eh, como con componentes, ¿ya? Entonces, también voy a decir lo mismo de antes, es decir, que mi vector, en este caso, va a ser una combinación lineal de cada uno de los componentes de la base por un numerito, ¿no es cierto? Un escalar que va a ser x sub i en la dirección e sub i, ¿ya? ¿Se acuerdan de esto? Esto es de lineal, no sé si tienen dudas, si se están perdiendo. ¿Vamos bien hasta acá? Porque ahora vamos a hacer un paso un poco más complejo, podríamos decir. ¿Todo bien hasta ahora? Un vector, combinación lineal de una base ortonormal. Ustedes en lineal vieron más bases que no necesariamente eran ortonormales, bases que eran solamente linealmente independientes, pero uno podría en particular tomar una ortonormal. Eso es lo que queremos en este caso. ¿Ya? Si tienen dudas me van diciendo. Entonces ahora vamos a hacer el paso siguiente, y ahora vamos a pasar a la serie de Fourier. Entonces lo que pensó Fourier fue esta idea, es súper interesante para vectores, ¿no es cierto? Así uno podría describir un vector con n componentes, y n puede ser tan grande como yo quiera, 100, 1000, infinito, no infinito, pero 1.000.000, 3.000.000, podría tener muchas componentes. Entonces Fourier se preguntó si es que yo tengo una función, f de x, la puedo expresar como una base, como combinación lineal de ciertos componentes, ¿no es cierto? Componentes sub i, por algún tipo de como función vectorial, algo así como una base de funciones. Entonces, esa fue como más o menos la idea de Fourier, pensando que estos son más o menos como vectores, ¿ya? Entonces, esa es como la idea intuitiva que hay detrás, pero lo vamos a formalizar un poquito más. Entonces, lo que pensó Fourier es que eh, las funciones pertenecen a un espacio de Hilbert, que es más o menos, no es exactamente igual, pero es como un espacio de dimensión infinita. O sea, es un espacio de dimensión infinita. Hay gente que lo anota así, como R infinito. Esto no sé si es tan buena anotación, pero el espacio de Hilbert es un espacio de dimensión infinita. Infinita. ¿Ya? Entonces, antes teníamos Rn, ahora tenemos R infinito, o sea, un espacio de dimensión infinita que lo denotamos así, como un espacio de Hilbert. Entonces, las funciones van a ser, de alguna manera, vectores, si uno lo quiere pensar de esa manera, en este espacio de acá, de dimensión infinita. Entonces, hay dos preguntas. Si se fijan, hay dos preguntas que uno se puede hacer. Aquí en Rn nosotros teníamos esta base que tenía n componentes, cumplían esta relación de ortonormalidad y uno lo podía expresar como combinación lineal de esa base. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿cuál es mi base? ¿Cumple esa relación de ortonormalidad? ¿Cuál va a ser ese producto punto en el caso de las funciones? ¿Y cómo expreso mi combinación lineal? Entonces, lo que pensó Fourier es lo siguiente. Fourier va a decir, me voy a definir una base. Entonces, vamos a definir la base de Fourier. Ya, la base de Fourier entonces va a estar compuesta de la función constante, un medio, de la función coseno de nx, eh, n pi x partido por L, la función coseno de 2, perdón, aquí es 1, 1 pi x partido por L, aquí va a estar 2 pi x partido por L, y así, etcétera, hasta infinito. O sea, no hay límite con los cosenos, y después va a decir también, van a haber senos de 1 pi por x partido en L, eh, seno de 2 pi x partido en L, y así sucesivamente. O sea, esto no acaba nunca. ¿Ya? Es una base infinita, tiene infinitas componentes. Antes era una base finita,
porque estamos en un espacio de dimensión finita, ahora estamos en un espacio de dimensión infinita y tenemos infinitas componentes. Estos serían los vectores que definen una base ortonormal. Pero antes nosotros teníamos este producto punto, ¿no es cierto? Este producto punto de acá, que era, que cumplía esta relación de aquí. Entonces, ¿cómo nos inventamos un producto punto que cumpla esa relación de arriba? Entonces ahí lo que pensó Fourier es lo siguiente, decir que va a definir este producto punto que lo voy a denotar de esta manera, como por ejemplo, eh, si yo quiero hacer producto punto de dos funciones, lo va a definir como f, aquí el producto usual, por g conjugado, ya eso lo van a ver más en detalle pronto con el profe. El conjugado va a jugar un rol más adelante, ahora no va a jugar ningún rol porque estamos con funciones reales. Entonces el conjugado es igual a la función con la integral entre un intervalo simétrico, entre menos L y L. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que piensa Fourier? Fourier piensa que eh, si uno hace el producto punto entre cualquiera dos funciones de estas, va a pasar lo siguiente, que por ejemplo, seno de n pi x partido por L, producto punto, algún otro seno, por ejemplo, de m, donde m es distinto, pi x partido por L, o no necesariamente, puede ser distinto igual, pero son dos índices que van recorridos cada uno por su carril. Esto me va a dar delta nm. Ya, y eso uno lo puede demostrar. De hecho, me imagino que con el profe lo vieron. Entonces, aquí uno se puede armar estas relaciones de ortonormalidad, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué más uno puede decir? Bueno, para los cosenos pasa lo mismo. O sea, para los cosenos, si uno tiene coseno de n pi x partido por L, y aquí tiene coseno de n pi x partido por L, esto también me va a dar delta nm. Aquí tengo que poner m. Y entonces, ¿qué es lo que hace Fourier? Construyéndose esto, dice, lo de abajo es cierto, salvo una constante. O sea, como que tengo que darme una constante aquí de normalización, y esa constante de normalización la define como 1 partido en L. ¿Ya? Y cuando está así, entonces se cumple todo lo anterior. Todo lo que dijimos antes es válido. Entonces, lo que va a decir Fourier es, entonces mi función de una variable, yo la voy a expresar como una combinación de todas estas funciones de acá, ¿no es cierto? Todas estas que estaban aquí. Esta es mi base, la base de Fourier. Entonces, va a definirse un n que va a ir desde, lo vamos a anotar acá, un n que va a ir desde 1 hasta infinito, porque es una base infinita. Veo que hay dudas, entonces voy a ver el chat, dice, ya alguien dice, me perdí un poco en lo último, lo de la base de Fourier, es una base que sacó de la manga nomás. Claro, sí, una base, o sea, no es tan sacada de la manga, ¿verdad? O sea, ahora sí, Fourier lo pensó a la inversa, porque lo que pasó con Fourier es que él dedujo la ecuación de calor y cuando la intentó resolver, se encontró con que para resolverla, esta base era buena, ¿ya? Y después hizo toda esta deducción de acá. Lo que hicimos nosotros ahora es, pensemos en esta base, porque caía del cielo, y veamos qué es lo que pasa si nos definimos un producto punto de este estilo. Entonces, si nos definimos un producto punto de este estilo, ¿qué pasa? Que cuando yo hago el producto punto entre dos funciones distintas, cumple la relación de ortonormalidad, también para los cosenos, y si uno hace también para la función constante, ¿no es cierto? Un medio, ahí también cumple el delta, bueno, esto es 1 en verdad, es 1, ¿ya? Em, Entonces, aquí uno les puede poner etiquetas a estas, pero lo que hace Fourier es lo siguiente, y así es como ustedes lo van así es como está en el apunte, así es como sale en Wikipedia, en los libros. Entonces, lo que dice Fourier es, para los cosenos, ¿no es cierto? Esta parte de acá, voy a inventarme los coeficientes A, ¿ya? Entonces, los coeficientes A sub n son las componentes de los vectores cosenos. Entonces, n pi x partido por L. Después
para las funciones senos, voy a inventarme los coeficientes b sub n, ya que son las componentes en las direcciones o los vectores, si ustedes quieren, senos. Entonces, seno de n pi x partido por L. ¿Ya? Y me falta una función, ¿no es cierto? Que es la función 1/2. Y esa función, como es una función par, Fourier dice es más parecida a los cosenos, que son funciones pares, entonces le voy a poner un a sub 0. A sub 0, entonces, esto es lo mismo que a sub 0 por 1/2, y ustedes típicamente los libros lo encuentran como a sub 0 medios. ¿Ya? Pero esa es la idea. Entonces, es una componente en la primera función, que es la constante, otra componente en el primer coseno, en el segundo, en el tercero, hasta infinito, y componentes también en los senos. Entonces, esta es la famosa serie de Fourier. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la dificultad ahora? La dificultad ahora es conseguir estos coeficientes, porque uno ajustando adecuadamente esos coeficientes, esta serie va a converger a distintas funciones. Entonces, aquí uno puede volver incluso a hacer la analogía con los vectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí uno también podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la componente x sub i? Si yo quiero expresarla en esta base, en la base cilíndrica, si ustedes quieren. Entonces, aquí uno dice, bueno, ese x sub i simplemente es el vector, mi vector que estoy escribiendo, producto punto, la componente e sub i. Es decir, lo que yo hago es, al vector total, le hago un producto punto, la componente que quiero. ¿Ya? Y eso me va a dar esa componente de ahí. Entonces uno ocupa como esa misma idea para calcular las componentes. Entonces uno va a decir, eh, si yo quiero calcular a sub n, entonces yo voy a querer calcular el producto punto entre f y su vector, su autovector. Aquí uno en física las llama autofunciones y su autofunción, que sería coseno de n pi x partido por L. ¿Ya? Y eso, como lo definimos, era 1 partido por L, la integral de menos L hasta L, de f de x por coseno de n pi x partido por L. Ya, si yo quiero calcular los b sub n, hago la misma idea. Entonces, el producto punto entre f y, en este caso, las funciones seno. Seno de pi x partido por L. 1 partido por L, aquí desde menos L hasta L, y aquí f de x por, aquí me falta un dx, y aquí iría seno de n pi x partido por L de x. Ya, y por último, aquí hay una cuestión que es media extraña, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando calculamos el a sub 0? Entonces, para el a sub 0, esta constante de normalización es distinta. Eso es lo único que cambia. Como que el producto punto cambia solamente para esa función. Entonces, aquí es 2 partido por L, la integral de menos L hasta L, de f de x por 1/2, para que esto funcione bien. ¿Ya? Y uno típicamente esto a ver, vamos a anotarlo tal cual como lo hemos hecho arriba. Entonces, vamos a anotarlo así. Y aquí vamos a anotar entonces el producto punto entre f y la función constante 1/2. ¿Ya? Entonces, si se fijan, lo que cambia es que aquí tengo un 2. Pero ese 2 se va a cancelar con ese 2. Entonces, ustedes típicamente en los libros, en el apunte también aparece así, la van a encontrar como lo siguiente. Sin esos dos, en verdad. Como 1 partido por L, la integral de menos L hasta L, de f de x, simplemente. Entonces esas son las como formulitas que uno, entre comillas, se tiene que aprender para las series de Fourier, porque son los productos puntos que me sacan las componentes de la expansión en esta base ortonormal de Fourier. ¿Es la única base que existe para expresar funciones? No, existen muchas más, infinitas más. Existen las funciones de Bessel, las funciones de Hankel, polinomios de Legendre, armónico esférico. Eso en física se ven muy, muy en detalle. Esta es sería como el análogo a la base cartesiana en las funciones, y después uno tiene otras
funciones como las funciones de Bessel, por ejemplo, serían como el análogo a las funciones a la base cilíndrica, quiero decir. Y ahí uno tiene más, los armónicos esféricos serían el análogo a una base esférica, por ejemplo. Y así uno tiene otra expansión en funciones, funciona igual que en los vectores, y es una forma muy útil de tener soluciones a ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Para eso se utilizan en general. Ya, entonces, hasta aquí estamos bien. ¿Se entendió más o menos la idea? Era simplemente darle otro punto de vista o reforzar el que ya ustedes pudiesen haber tenido. No sé si se quedó más o menos claro, se entendió o no, se perdieron más. Cuéntenme cómo vamos hasta acá. Ya, ¿están bien? Entonces, bueno, si tienen dudas, podemos volver un momento. Entonces, vamos ahora a comenzar eh, con los problemas. Entonces, la función que me dan aquí, alguien dice ya, en el chat, ¿cómo son reales? El conjugado no importa, pero en algún momento va a importar. Sí. Ya, esa es buena pregunta, porque es importante que sea el conjugado, porque si no, un producto interno en la base de funciones no está bien definido. No está acá. Más adelante ustedes van a ver otra expansión, que es como la expansión de Fourier prima, si quieren, porque es la expansión de Fourier, pero con otra como notación, si quieren, que va, estas funciones de acá, esta base de aquí, en la misma base se va a transformar en funciones del tipo e elevado a i, m, pi, x partido por l. ¿Ya? Desde i igual menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Y van a ver que esto lo van a ver con el profe, van a ver que esta base de aquí es equivalente a la base de Fourier real, ¿ya? Pero estas son con exponenciales imaginarias. Eso lo van a ver en la próxima clase, tengo entendido. ¿Ya? Entonces ahí va a cobrar mucho sentido que este sea el conjugado. Ya, entonces eso queda pendiente para las próximas clases. Y ahí vamos a ver problemas también con esa base de ahí. Entonces, vamos al auxiliar. Si tienen dudas, me dicen. Entonces, tenemos una función que en el intervalo desde menos L hasta L, dada por esta expresión, una función escalón, ¿ya? Em, que vale C si es que estamos en la parte positiva y vale menos C si estamos en la parte negativa. Entonces vamos a hacer el gráfico de esa función para cachar más o menos de qué se trata. Entonces, hagamos esto acá. Entonces, aquí vamos a tener f de x y aquí vamos a tener x. Entonces, definamos por acá el L. Entonces, para acá los negativos tendríamos un menos L más o menos simétrico. Y aquí vamos a definir el C. Entonces, de tal manera que el menos C estaría como por aquí más o menos. Aquí tendríamos C y aquí tendríamos menos C. ¿Ya? Entonces, mi función va a ser más o menos de este estilo. Va a ser negativa acá y positiva acá. Si se fijan, esto es una función que es discontinua. O sea, en este punto no tiene una definición clara. O sea, bueno, la función me puede dar la definición clara, ¿no es cierto? Aquí. Bueno, no está definido de hecho el cero, pero uno lo podría incluir en el más c o en el menos c, pero eso no cambiaría el hecho de que la función fuera discontinua. Ya de que uno no puede definir el límite por la izquierda y que dé el mismo límite por la derecha. ¿Ya? Pero, sin embargo, la serie de Fourier sí está definida para estas funciones. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la serie de Fourier. Entonces, esta es mi función. F va a ser C si X está entre 0 y L. Y va a ser menos C si es que X está entre menos L y 0. ¿Ya? Entonces, esto sería f de x. Y queremos encontrar su serie de Fourier. O sea, queremos expresar esta f
f de x como una combinación lineal de la base de Fourier. Es decir, queremos encontrar estos coeficientes a sub 0 y también los a sub n, que van con coseno, n pi x partido por L, más también queremos encontrar los b sub n, que corresponden a los senos de n pi x partido por L. ¿Ya? Y esto desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Ya? Entonces, la tarea ahora es encontrar a sub 0, a sub 1, hasta a sub infinito, y b sub 1 hasta b sub, todos los b sub n, en el fondo. Ya, entonces, partamos con el a sub 0. Entonces, a sub 0, teníamos una definición que estaba por acá, estaba justo aquí. Entonces, apliquemos esa definición. 1 partido por L, la integral de menos L hasta L de f de x. ¿Ya? Entonces, 1 partido por L, integral desde menos L hasta L, aquí era un 2, ¿no es cierto? Ah, no, era 1, pero con f de x acá, sí. F de x. ¿Ya? Entonces, esto va a ser 1 partido por L. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, mi función está definida por tramos, o sea, no vale lo mismo en todo este intervalo, desde menos L a L. Entonces, tengo que separarlas en dos integrales. Eso es como va a ser una cosa que se va a repetir. Cuando mi función esté definida por tramos, mi integral la tengo que separar en los tramos en donde es cualitativamente igual. O sea, en menos L hasta 0, la función f vale lo mismo, vale menos c. ¿Ya? Y en el otro intervalo, desde 0 hasta L, la función también vale lo mismo, pero vale en este caso más c de x. ¿Ya? Entonces ustedes pueden calcular esto con más detalle, simplemente vale 0. ¿Ya? O sea, el componente a sub 0 vale 0, o si quieren, no hay componente en esta dirección. ¿En dónde está? Acá. No hay componente en la dirección un medio. Si lo queremos ver, si queremos insistir en la interpretación vectorial de esta cosa. Vamos a calcular entonces los a sub n. A sub n. Entonces los a sub n, teníamos una definición también, que está acá. Entonces sería eso de ahí. Entonces veamos cuánto da. Entonces tenemos 1 partido por L, integral desde menos L hasta L, f de x. Aquí estoy anotando simplemente la definición, la que sale en la punta, en los libros en Wikipedia. Entonces, n pi x partido por L de x. Ya. Entonces, aquí la misma idea de antes, o sea, mi función no está definida en todo este intervalo de igual manera, por lo tanto tengo que separar mis integrales. Entonces voy a tener 1 partido por L y la primera integral va desde menos L hasta 0. Y aquí en ese intervalo entonces, esto vale menos C por coseno de n pi x partido por L. Y en el otro intervalo, ¿no es cierto? Desde 0 hasta L, esto vale más C. Esa es la función por coseno de n pi x partido por L de x, ¿no es cierto? Aquí me faltó un dx. Entonces, vamos a anotarlo acá, dx, y aquí también, entonces dx. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la idea? ¿Sí? ¿Van cachando? Hasta ahora. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que uno puede, por ejemplo, invertir este intervalo de acá. ¿Qué pasa cuando yo hago eso? Esto se multiplica por un menos, ¿no es cierto? Entonces, eh, en verdad, no sé cuál es el camino más fácil para ver esto, en verdad. O sea, esta integral, yo le doy el spoiler, vale cero, pero quiero igual justificarlo bien. Entonces, podemos factorizar los c, ¿no es cierto? Entonces, pongamos los c acá afuera. Y vamos a tener la integral desde menos L hasta 0 por aquí menos coseno de n pi x partido por L de x más integral desde 0 hasta L coseno de n pi x partido por L de x. ¿Ya? Entonces,
esta integral vale cero. Vamos a verlo después, cómo uno podría de antemano, antes de poner la definición, darse cuenta de que esta integral iba a valer cero. Pero primero veámoslo cómo lo haríamos si estamos ya en este paso. Entonces, si ya estamos en este paso, lo que podemos hacer es, eh, lo que podemos hacer es cambiar, dar vuelta a estos límites de integración. Eso me va a soltar un menos. O sea, este menos va a pasar a ser más si es que yo doy vuelta a los límites. Le pongo de 0 hasta menos L. ¿Ya? Y ahora lo que yo puedo hacer es el típico cambio de variable, es decir, esto va desde eh, que, voy a decir que U es menos X. ¿Ya? En ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? Como coseno es par, va a pasar lo siguiente. Entonces, voy a tener la integral de 0 a L con los nuevos límites de integración. Aquí voy a tener coseno de n, pi tendría menos U, pero como coseno es par, da lo mismo. Y el de x se va a cambiar por menos de U. O sea, aquí voy a tener menos de U. Y si se fijan, esta es la misma integral que acá. ¿Ya? Porque en el fondo el L o el X, como está bajo el signo de integral, es un índice mudo en el fondo, esa variable, X. Y aquí podría cambiar U por X de nuevo y no hay ningún problema. Entonces tengo la misma integral, sumada y restada, entonces me da cero. ¿Ya? Pero uno podría haberlo visto esto desde antes, ¿ya? Y ahora quiero que se den cuenta de esto porque es súper importante para las series de Fourier. Eh, para las series de Fourier porque uno se ahorra mucho trabajo conociendo bien esta función de acá, ¿ya? Entonces, esta función de acá, ¿qué paridad tiene? ¿Es una función par o una función impar? ¿O no tiene paridad? ¿O no es ni par ni impar? Es una función impar, ¿no es cierto? F de x, entonces aquí uno puede decir f de x es impar, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero definirme otra función, por ejemplo, f de x por coseno de n pi x partido por l, ¿esa función es par o impar? Sabiendo que coseno es par. Entonces, este producto es una impar por un par, me da impar. ¿Sí? Exactamente como dicen en el chat, es impar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo integro una función impar en un intervalo simétrico? Si yo integro una función impar en un intervalo simétrico, eso siempre da cero, ¿ya? Y eso es algo que les va a servir mucho cuando estén trabajando con series de Fourier en un intervalo simétrico y tengan la paridad de la función bien definida, como en este caso. Ya, con esta información de acá, que la integral en intervalo simétrico de una función impar es cero, yo podría haber determinado sin calcular nada, si decirlo nomás, de que a sub 0 y a sub n iban a ser cero. ¿Por qué? Porque el a sub 0 me entrega el coeficiente cuando yo hago el producto entre f de x y un medio, que eso es una función impar, porque esta es par, y el a sub n cuando hago el producto entre f de x y coseno de n pi x partido por l, que también, como vimos acá, es impar. Ya, entonces, con ese argumento, uno ya podría haber dicho que esos coeficientes iban a ser cero. ¿Ya? ¿Se cachó la idea, el argumento? Pero ¿qué se tiene que satisfacer para eso? Que dos cosas. Tiene que ser una función impar y que, muy importante, porque va a haber veces en las que no trabajemos con ese tipo de intervalos, el intervalo tiene que ser simétrico con respecto al origen. ¿Ya? Si el intervalo no es simétrico, van a haber muchas veces en donde trabajemos con funciones, el intervalo L cuadrado que lo llama el profe, ¿no es cierto? Va a ser de 0 hasta L. Ahí ya no puedo aplicar esta cosa de acá. O al menos no la puedo aplicar tan fácil. Vamos a ver más adelante que sí hay una forma de extender esto, pero con calma, ¿ya? Vamos a verlo más adelante. Eh,
Ya, entonces dicho eso, nos faltan los coeficientes b sub n. Esos no van a ser cero y lo vamos a calcular. Entonces, los b sub n son los coeficientes que acompañan a las funciones seno en nuestra expansión de Fourier. Entonces se calculan de esta manera, como 1 partido en L, la integral desde menos L hasta L, de f de x por seno de n pi x partido por L, de x. Ya, la definición. Esta es la fórmula que está en los apuntes. Y ahora hacemos lo mismo de antes, es decir, 1 partido por L y separamos nuestra integral en dos. Entonces, la primera va a ser desde menos L hasta 0, en donde la función vale menos C por seno de n pi x partido por L de x, más la integral en el otro intervalo, ¿no es cierto? Desde 0 hasta L, ahí la función f vale más C y tenemos que multiplicarla por seno de pi x partido por L, y todo eso en la variable x. Ya, muy bien. Entonces, ahora cosas que podemos hacer. Entonces, vamos de nuevo a factorizar por este c, y me va a dar un c partido por L, y vamos a tener entonces menos la integral desde menos L hasta 0 de simplemente seno de n pi x partido por L de x, más la integral desde 0 hasta L de seno de n pi x partido por L de x. Entonces, la primitiva de seno ustedes la conocen bien, es coseno, ¿no es cierto? Pero hay que aplicar adecuadamente esto, cosa de la regla de la cadena. Lo vamos a ver brevemente ahora. Entonces, menos primitiva de seno de n pi x partido por L, sabemos que va a ser coseno de n pi x partido por L, pero tenemos que agregarle esta constante de acá para que se cumpla la regla de la cadena. Es decir, aquí vamos a multiplicar por L partido en NP. ¿Ya? Y por supuesto, como es una integral con límites definidos, tenemos que evaluar en menos L y en 0. Ya aquí tenemos la misma integral, así que hacemos la misma idea. Más la primitiva, ¿no es cierto?, es coseno de n pi x partido por L. Para que se cumpla la regla de la cadena, tenemos que multiplicar por L partido en NP. Y como una integral definida, evaluamos entre 0 y L. Ya, ahí tenemos nuestra integral. Estamos más cerca de tener un valor más o menos útil. Entonces, si se fijan, otra cosa que podemos factorizar. L partido en NP. Entonces voy a tener aquí un C por L. Ah, si se fijan, los L se van a ir. Ese L con ese L y este L también se van a cancelar. ¿Ya? Entonces me va a quedar simplemente C arriba y abajo me va a quedar NP. Y voy a tener entonces menos, vamos haciéndolo paso a paso, n pi x partido por L evaluado entre menos L y 0, más coseno de n pi x partido por L evaluado entre 0 y L. Ya, súper. Entonces ahora vamos a reemplazar eh, nuestros límites en las funciones primitivas, que en ambos casos era coseno. Entonces aquí me va a quedar menos coseno evaluado en 0. ¿Cuánto es coseno de 0? Ustedes lo saben, es 1. Menos el coseno evaluado en menos L. Coseno es par, así que el menos le da lo mismo. Cuando reemplace el L, ahí se va a cancelar con el denominador. Me va a quedar menos coseno de NP. Ya, alguien dice en el chat. eh, la integral de seno era menos coseno. Exactamente. De hecho, ahí me faltó un menos. Entonces, que se iba a arrastrar para abajo. De hecho, me iba a pillar después con un menos que vamos a tener que volver a buscar. Entonces, si coseno me suelta, o sea, si la primitiva de seno es menos coseno y no lo incluye en ninguna de las dos, tengo que cambiar los signos, básicamente. Poner eso, aquí tendría que poner eso y aquí esto. Y ahora estaríamos bien. Entonces sería eso menos lo que viene ahora, ¿ya? Súper bien, gracias por notarlo. No íbamos a dar cuenta más adelante, pero iba a ser más engorroso. Así que gracias por notarlo. Entonces, menos, aquí coseno tenemos que evaluarlo en L, la misma idea, cuando lo reemplacemos en L se va a cancelar con el denominador y me va a quedar simplemente coseno de n pi
menos coseno de 0. Coseno de 0, ¿cuánto es coseno de 0? Es 1. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, entonces, ya. Lo que vamos a hacer ahora entonces juntar lo que sea juntable. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Acá tenemos un C, abajo un NP. Recuérdense que estamos calculando B sub n. Entonces, aquí tengo un 1. Este menos por menos me va a dar más 1. Entonces tengo un 2. ¿Ya? Con los cosenos, ¿qué va a pasar? Tengo un menos coseno y aquí tengo otro menos coseno. O sea, menos 2 veces coseno de NP. Ya tengo un 2 aquí como factor común, lo podría sacar, ¿no es cierto? Entonces voy a sacar ese 2 acá, voy a poner 1 menos coseno de NP. ¿Ya? Entonces tenemos eso de ahí. Ya, entonces eso hasta ahora suena bien. Uno lo que podría decir es, ya calculé los A sub n, los B sub n y el A sub 0. Entonces yo sin duda, sin miedo a equivocarme, aquí puedo decir, ok, entonces mi función f de x, que era esta función escalón, ¿no es cierto?, que valía menos c en los negativos y más c en los positivos, yo la puedo escribir como mi serie de Fourier. Entonces voy a decir, esto va a ser desde n igual a desde n igual a 1 hasta infinito, de 2 veces c, aquí estoy chantando los b sub n, partido en n pi 1 menos coseno de n pi, por las autofunciones de, esto de acá, si se fijan, es b sub n. ¿Y qué era lo que acompaña a b sub n? Son los senos, ¿no es cierto? Seno de n pi x partido por l. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ya, eso estaría bien. Sin embargo, siempre en este curso, en general en la U, a ustedes les van a pedir más. Ya, esto está súper bien, pero les van a pedir más. Como les digo, esto todavía lo podemos seguir trabajando un poquito más. ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer para mejorar esto? A pesar de que esto ya está perfecto. Alguien pregunta si hay una forma de ver esto gráficamente. Lo vamos a ver si es que alcanzamos al final. Ojalá que alcancemos. Les voy a enseñar a graficar en MATLAB si es que alcanzamos estas cosas. Y si no alcanzamos, podría hacerle una cápsula, así como chiquita, así como extra, la puedo grabar el finde. Y ahí les explico cómo usar MATLAB. Yo he usado mucho MATLAB. Igual puede que no me salga el gráfico, que tengamos algún error, pero bueno, ahí vamos a ir viendo cómo sale. Ya, entonces, esto sería mi función f de x. Ya, si se fijan, lo que estamos diciendo es que esta función tiene que ser f de x, es decir, la función que valía menos c si x estaba entre menos l y 0, y más c si es que x estaba en 0,l. Entonces, de repente esto es como contraintuitivo, como una combinación de senos me va a dar una función que es recta, que es un escalón. Bueno, esa es la gracia que tuvo Fourier. Eh, entonces, fue una cosa muy novedosa para la época que resolvió muchos problemas, fue algo que sirvió después para extenderlo más aún y resolver problemas de cuántica, etcétera. Entonces, alguien dice separar sumas entre n par e impar. Exactamente, eso es muy importante. Y vamos a ver por qué. De hecho, vamos a ver por qué es importante separar entre pares e impares. Y lo vamos a ver desde un punto de vista computacional también. Entonces, eh, eso está súper bien. ¿Por qué? Porque veamos este b sub n. En particular, estudiemos solamente este paréntesis de acá. ¿Ya? Vamos a estudiar solamente ese paréntesis de ahí, que sería 1 menos coseno de npi. Y si se fijan, la serie lo va recorriendo desde 1 hasta infinito. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale esto? Entonces aquí hay varias formas de hacerlo. Ustedes pueden
por ejemplo, lo que yo hago es darme, siempre para ver cuánto vale coseno de npi, darme mi circunferencia unitaria y decir cuánto vale coseno de 0, por ejemplo. Coseno de 0 está acá, ¿no es cierto? Vale 1. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir una tablita acá, voy a anotar n, y voy a anotar 1 menos coseno de npi. ¿Ya? Entonces, para n igual 0, a pesar de que no está incluido en la serie, me va a servir para darme cuenta cuál es la forma que tiene esto. Entonces, para n igual 0, coseno vale 1, por lo tanto esto de aquí va a valer 0. ¿Ya? Porque va a ser 1 menos 1. Para n igual 1, coseno de npi, coseno de un pi, coseno de un pi está acá, vale menos 1. Entonces esto se transformaría en 1 menos coseno de pi, que es menos 1. Entonces daría 2. ¿Ya? Para cuando tengo n igual, hagámoslo hasta 4. 3, 4. ¿Ya? Cuando tengo n igual 2, me queda coseno de 2pi. ¿Cuánto es coseno de 2pi? Aquí tengo coseno de 1pi, coseno de 2pi. Vale de nuevo 1. Entonces me va a quedar 1 menos 1. Por lo tanto, 0. ¿Ya? Para cuando tengo 3, ahora estamos en 3. Entonces, coseno de 3pi. Entonces, coseno de 3pi vale, aquí tengo 1pi, 2pi, 3pi. Entonces, vuelvo a estar en menos 1. Entonces, va a ser 1 menos menos 1, o sea, 2. Ya, y ustedes ya se pueden imaginar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que esto va alternando entre 0 y 1, dependiendo si es que el n es par o impar. Ya, entonces esto yo lo puedo anotar de esta manera. Puedo decir coseno de, o sea, 1 menos coseno de npi va a ser 2 o va a ser 0. Va a ser 2 si es que va a ser 2 si es que es impar, ¿no es cierto? Entonces, si n es impar, y va a ser 0 si es que n es par, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, entonces esta serie se puede escribir de mejor manera, ¿no es cierto? De la siguiente manera. Entonces, este paréntesis vimos que si era impar solamente importaba, si es par valía 0. Entonces lo que yo voy a decir es lo siguiente. Entonces, f de x va a ser la sumatoria, solamente ahora con los n impar, hasta infinito, ¿no es cierto? Todos los impares desde 0 hasta infinito, que sería el 1, el 3, el 5, etcétera, de 2c partido en npi. Aquí lo vamos a notar como 4, ¿no es cierto? Porque el paréntesis valía 2 cuando n era impar, por seno de n pi x partido por l. ¿Ya? Ahora, todavía podemos mejorar esto un poco más, porque ¿qué es lo que uno está pensando generalmente cuando hace esto? Es que uno calcula estas cosas computacionalmente. Entonces, ¿cómo yo le digo al computador que me calcule los n impar? No lo puedo decir así. No lo puedo decir, calcúlame los n impares. Tengo que dárselo de alguna manera como una fórmula. Entonces, ahora viene el último paso, que es decir que ese n impar, yo lo voy a escribir como n igual a 2k menos 1, de tal manera que así yo recorro los k, todos los naturales, y el n va a ser un número impar. ¿Ya? Entonces esto va a ir desde, si quieren, un cambio de índice. Entonces esto va a ser desde k igual a, k igual a 1 hasta infinito, de 4c partido, y aquí tengo que poner 2k menos 1 por pi, por seno de 2k menos 1, que es el n, ¿no es cierto?, que aparecía arriba, por pi, por x, todo eso dividido en l. ¿Ya? Y esto es una fórmula, y esto es lo que uno se espera que ustedes obtengan cuando calculen este tipo de series, porque es una serie que yo le puedo pasar al computador sin ambigüedad, el computador me va a entender súper bien, porque yo ahora estoy recorriendo todos los naturales, y aquí me va entregando números impares, ¿ya? Y el computador esto lo entiende bien, y además es
mucho, mucho menos costoso que como lo había escrito antes, acá. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular los 10 primeros términos de esta serie, ¿qué es lo que va a pasar? Que solamente 5 van a sumar cosas. Solo 5 me van a aportar cosas en esta serie completa de acá. ¿Por qué? Porque la mitad de estos términos son cero. O sea, yo voy a sumar un término que va a ser algo distinto de cero, el segundo término va a ser cero, el tercero va a ser algo distinto de cero, el cuarto va a ser cero, etcétera. Entonces, si yo quiero calcular los primeros 10 términos, solamente 5 me están aportando información. En cambio, en esta de acá, cada uno de los términos me aporta información. Entonces, si yo aquí calculo los primeros 10 términos, tengo el doble de información que con la serie anterior. Por eso es mucho más eficiente y por eso uno espera que ustedes obtengan esta de acá. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, súper. Entonces, podríamos ver más rato cómo luce esta serie, cómo es posible que senos vayan convergiendo a algo que es recto. El seno uno lo asocia a cosas que son ondulatorias, que oscilan todo el rato. ¿Cómo puede ser que sea algo recto si lo sumo infinitamente? Vamos a ir viendo eso. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos bien, para que pasemos al siguiente problema antes de pasar al siguiente problema. ¿Estamos bien? Ya, entonces, ya dicho esto, entonces vamos a pasar al siguiente problema. Esto era como la introducción a la serie de Fourier. Después te van a calcular cosas más extrañas, no solamente constantes, sino que pueden ser cualquier función, una función cuadrática, una parábola, una función cúbica, cualquier función se puede expresar como serie de Fourier. Una restricción, o sea, cuando uno define los coeficientes de Fourier, para que estas cosas existan, la función f tiene que ser integrable, ¿ya? Eso es el único requisito que tienen las funciones que se pueden expresar como series de Fourier. Eso igual lo van a ver en cátedra. Esta función tiene que ser integrable, porque si no es integrable, entonces esta integral no está definida, por lo tanto los coeficientes a sub n no existen. Entonces, cosas de repente asintóticas, por ejemplo, si yo tengo el intervalo acá eh, desde L hasta menos L y tengo una cosa que es así asintótica, puede que esa cosa no tenga serie de Fourier, ¿ya? Porque la integral no va a existir. Claro, alguien dice f por el 1 partido por x. Claro, el 1 partido por x no sé si tiene serie de Fourier, me parece que no. Pero ahí ustedes pueden ir viendo. Tiene que ser integral, si no, no tiene serie de Fourier. Entonces, ya, dicho eso, pasemos al problema 2, que ya es una EDP. Y vamos a ver por qué nos sirve todo esto de Fourier y de expresar una función cualquiera como combinación lineal de senos y cosenos o vectores en la base de Fourier si quieren. Entonces, consideremos el siguiente problema en derivadas parciales, que es este de acá. Primera derivada temporal, segunda derivada espacial, y aquí hay un error de tipeo, que lo corregí en el último enunciado. Déjenme ver si está acá. Eh, entonces, igual es sutil, o sea, no es tan grave. Entonces, ya aquí está bien. No había una derivada, sino que es beta por la función. Y tiene estas condiciones que se llaman condiciones de borde, y esta condición que se llama condición inicial, porque es para t igual a 0. O sea, es como luce v en el instante inicial. Por eso se llama condición inicial. Y estas de acá se llaman condiciones de borde. Aquí igual hay otro error de tipo, debería ser menos pi ahí, en vez de 0. Ya igual lo vamos a corregir ahora. Entonces, lo primero que nos dicen es,
demuestre que este problema tiene solución única. Ya aquí necesito que tomen harta atención porque son como la clase de problemas más teóricos, más parecidos a los cursos anteriores que aparecen en esta parte, y lo demás es como más calcular, ¿ya? Pero este sería la parte como más dura de esta parte de los problemas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar que esta solución, o sea, que este problema tiene solución única, ¿ya? Entonces vamos a copiar, yo creo, el problema. Entonces, eh, vamos a copiarlo. Ya, a ver si funciona esto. Entonces, copiar, ahí estamos. Ya, entonces, ese es el problema. Entonces, vamos a suponer que existen dos. Entonces, supongamos que existen dos soluciones. Así es como típicamente uno demuestra que al final uno se da cuenta que solamente hay una. Entonces, supongamos que hay dos soluciones. Dos soluciones. Que va a ser B1 de x, y, de x, t, perdón, y B2 de x, t. Suponemos que existen dos soluciones y veamos si es que esas soluciones tienen que ser necesariamente la misma. Entonces, como son soluciones, B1 va a satisfacer, por ejemplo, de B1 a dt, la ecuación de arriba, ¿no es cierto? Esta ecuación, estoy mirando en esta ecuación de acá. Entonces, igual a alfa, la segunda derivada de B1 con respecto a X, menos beta por B1, ¿ya? Lo mismo para B2, o sea, B2 tiene que también satisfacer esa ecuación. Si es que es una solución, si pretende ser solución, tiene que satisfacer esa ecuación. Entonces, se tiene que cumplir esto de acá, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es restar estas ecuaciones. O sea, voy a decir, muy bien, ¿qué pasa con la resta de estas cosas? O sea, voy a restar de B1 a dt menos de B2 a dt igual a alfa d2 B1 a dx2 menos alfa d2 B2 a dx2. Luego me va a quedar menos beta B1 más beta B2. ¿Ya? Lo único que hice fue, si a esta ecuación le llamo 1 y a esta ecuación le llamo 2, lo de acá abajo representa 1 menos 2. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien con esto? Entonces, lo que yo puedo decir es que aquí solamente aparecen operadores lineales, o sea, aparecen derivadas o segundas derivadas, pero no hay nada no lineal. Entonces, yo puedo, por ejemplo, acá decir que esto es la derivada con respecto a t de b1 menos b2, por linealidad de la derivada. ¿Ya? Y acá a la derecha voy a también ocupar la linealidad de la segunda derivada, que también es lineal. Entonces voy a decir que esto es lo mismo que la segunda derivada de b1 menos b2. Y aquí también tengo otra función lineal, ¿no es cierto? Que va a ser menos beta. Y aquí también voy a tener b1 menos b2. Simplemente ocupé linealidad. Entonces a esta cosa la voy a bautizar como W. ¿Ya? Entonces aquí también voy a tener W. W. Muy bien. Entonces lo que va a pasar es que voy a tener lo siguiente. dw a dt igual a alfa, la segunda derivada de W con respecto a X, menos beta W. Ya. Entonces lo que voy a hacer ahora es multiplicar toda esta ecuación por W. Si yo hago eso, entonces me va a quedar la derivada con respecto a t por W igual a alfa por la segunda derivada de W con respecto a X por W menos beta por W cuadrado.
Ya, entonces ahora vamos a examinar término a término em, estos términos de acá. ¿Ya? Este término hagámoslo por colores. Entonces partamos por este de acá. Lo vamos a denotar con color rojo y este término de aquí después lo vamos a examinar en color azul. En verdad, yo quiero solamente esto. Ya, entonces partamos con el término rojo. En la siguiente página es la derivada con respecto al tiempo de W por W. Entonces, en rojo tenemos la derivada de W con respecto al tiempo por W. Entonces, esto de aquí yo lo puedo escribir como un medio de la derivada con respecto al tiempo de W cuadrado. Ya ustedes pueden hacer la regla de la cadena, de hecho hagámosla. Si yo derivo acá, entonces me va a quedar un medio, tengo que hacer regla de la cadena, me va a quedar 2 veces W por la derivada de W, que podría ser omega punto, o si quieren, de W eh, o sea, la derivada de W con respecto al tiempo. Ya que si aquí se dan los dos, entonces obtengo lo mismo que acá. ¿Ya? ¿Quedó claro ese paso que es medio truculento? ¿De dónde se me ocurre eso? Bueno, son eh, cosas que uno aprende en cálculo diferencial. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Porque el siguiente es un poquito más, levemente más complicado, tampoco mucho más. Ya, entonces, en el siguiente, que es el azul, ¿no es cierto? Tenemos la segunda derivada por W. Entonces, anotemos la siguiente página acá. Entonces vamos a tener segunda derivada con respecto a X por W. Entonces, esto de aquí, yo en el mismo afán de arriba, yo podría escribirlo tal vez como dx por un producto, ¿no es cierto? De W por dw a dx. Entonces, la pregunta es, ¿será eso real? Y la respuesta es que no, en verdad, que esto le tengo que restar dw a dx al cuadrado. Eso de ahí. Ustedes lo pueden resolver con más detalle. Igual hagamos acá la regla de la cadena para este término de aquí. Y vamos a ver al tiro que da lo de la izquierda. Entonces, tengo que hacer derivada del primero por el segundo sin derivar, es decir, dw partido de x por dw partido de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería de 2w a dx2. Y luego si yo le resto ese término, menos de omega a dx todo eso al cuadrado, entonces este término de acá se va con este de acá y me queda simplemente eso, que es lo mismo que tengo acá. ¿Ya? Entonces verifica esa y también esta de acá. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Estamos bien? Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar acá donde aparece el término rojo por lo que obtuvimos y el término azul también por lo que obtuvimos. Entonces me va a quedar la siguiente ecuación. Entonces, término rojo era esto de acá. Eso estoy interesado. Entonces me va a quedar en la parte izquierda un medio de ADT de omega cuadrado. Y en la parte derecha me va a quedar esto de acá. Estoy interesado en esto de aquí. Me va a quedar de ADX, W de W ADX, menos, aquí podríamos poner paréntesis normal, menos de W ADX al cuadrado. Y aquí, acuérdense que todo ese término iba multiplicado por un alfa. ¿Ya? Y luego aquí viene un menos beta W. W cuadrado. ¿Ya? Si quieren, volvamos para comprobar. Entonces aquí tengo el término rojo, el término azul, que iba acompañado con un alfa, y menos beta W cuadrado.
Entonces tenemos justamente eso ahí. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es integrar. Vamos a integrar en todo el dominio. O sea, vamos a integrar acá entre menos pi y pi. Y aquí también, entre menos pi y pi. Vamos a integrar todo, en verdad. Todo con respecto a x. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros estamos integrando con respecto a x. Esta derivada como que puede salir de la integral porque no depende de lo que estamos integrando. Entonces, todo bien con eso. Entonces, un medio de a de x, de a de t, perdón. La integral desde menos pi hasta pi de omega cuadrado de x. Tenemos eso ahí. A la derecha me va a quedar el alfa puede salir de la integral, ¿no es cierto? Y vamos a integrar término a término. O sea, este término, después este término y después este término. ¿Ya? Entonces, vamos a tener la integral desde menos pi hasta pi de a de x, w por dw de x. ¿Ya? Eso con respecto a x. Después vamos con el segundo término, con ese de ahí. Me va a quedar menos alfa, la integral desde menos pi hasta pi de dw a de x, todo eso al cuadrado de x. Y por último me va a quedar menos, a ver si me alcanza acá, menos beta, la integral de menos pi hasta pi de w cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero ahora es simplemente que nos demos cuenta de, concentrémonos en este término de acá. A diferencia de aquí, por ejemplo, que yo tenía una derivada con respecto al tiempo, tengo una derivada con respecto a x, que sí depende de lo que estoy integrando. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es aplicar el teorema fundamental del cálculo, porque tengo la derivada, o sea, la integral con respecto a x de una derivada con respecto a x. Es la integral de una derivada, por lo tanto, ¿cuánto valía por TFC la integral de una derivada? Era evaluar la función en los límites de integración. Es decir, esto de acá vale, incluyo el de x, eso vale alfa por w de w a de x. Todo eso evaluado en menos pi y más pi. Y ahora, ¿cuánto vale eso entonces? Evaluado. ¿Cuánto vale ese término? ¿Alguien se atrevería a decirme cuánto vale ese término? ¿No? Vale cero. Exactamente vale cero. Alguien lo dijo en el chat. Exactamente vale cero. Y vale cero porque por, por condiciones de borde de mi problema. Ya aquí debería ir un menos pi. Pero entonces yo tengo que, como estas ecuaciones de aquí las satisfacen B1 y B2, entonces en particular se va a cumplir que B1 de menos pi, cero, perdón, menos pi, t, va a ser igual a B1 de pi, t, va a valer cero y que B2 también. B2 de menos pi, t va a ser igual a B2 de pi, t va igual a cero. Entonces, de aquí de estas ecuaciones yo puedo saber que o W de pi de menos pi, cero, por ejemplo, de menos pi, t, perdón, va a valer cero, porque simplemente la resta entre B1 de menos pi, t con B2 de menos pi, t. ¿Ya? Y de la misma manera, W de pi, t también va a valer cero, porque es la resta de B1, ese de aquí, con este de acá. ¿Ya? Entonces, estos términos de borde se llaman términos de borde, valen cero, por lo tanto, cuando yo aquí evalúo mi integral, usando el teorema fundamental del cálculo, esto de aquí va a valer cero. ¿Ya? Entonces me quedo con una expresión un poco más limpia para trabajar, que va a ser esto de acá. Si se fijan, van a aparecer puros cuadrados, y eso va a ser importante para mi argumentación que viene ahora. Entonces, reescribimos lo que tenemos arriba, omega cuadrado de x,
igual a, eh, aquí vamos a tener menos alfa, ¿no es cierto? Estoy viendo estos términos de acá, menos alfa, la integral de menos pi hasta pi de un término que está al cuadrado, menos beta, la integral de menos pi a pi de otro término que está al cuadrado, que es omega cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es llamar a esto de acá, a esta integral, la voy a llamar e de t, ¿ya? Porque es una función que solamente, aquí yo estoy emitiendo la dependencia, ¿ya? Pero, por ejemplo, esto depende de x y de t. Aquí también esto depende de x y de t. Y aquí, por supuesto, también de x y de t. ¿Ya? Pero como estoy integrando en x, esto, la integral ya no va a depender de x, porque estoy integrando en x, por lo tanto es una función que solamente depende de t. ¿Ya? Entonces, me va a quedar que un medio de la derivada con respecto a t de e es igual a menos alfa, la integral de menos pi hasta pi, de dw a dx, todo eso al cuadrado de x, menos beta, la integral de menos pi a pi, de w cuadrado de x. Ya, entonces, ¿qué puedo decir acá? Sí. ¿Tienen alguna idea de qué puedo decir? Aquí ya puedo empezar a decir cosas. Entonces, esto para que lo vean mejor, voy a factorizar el menos, porque aquí tengo un menos y aquí tengo un menos. Entonces va a ser menos, y aquí de tal manera que pongo un más, y me queda eso de ahí. ¿Qué puedo decir de e de t? Solo viendo eso. Ya les puedo hacer una pregunta un poco más sencilla incluso. ¿Qué signo? eh, ya, alguien dice que no depende del tiempo. No es tan así en verdad, porque esto de acá depende del tiempo. Esto de acá es x de t, y aquí este omega también depende de x y de t. Por lo tanto, este e de t sí va a depender del tiempo. ¿Ya? Está dada por la dependencia que tiene w en t. ¿Ya? W depende de t, y la derivada con respecto a x también depende de t. Entonces, al final, e sí va a depender del tiempo. El lado derecho es negativo. Ya, ¿por qué es negativo? Eso me gusta harto porque, primero, porque es negativo. Y eso está bien, pero ¿por qué es negativo? Ya, porque este argumento es sutil, pero es súper fuerte. ¿Por qué es negativo el lado derecho? Y ahí alguien dice, ¿por qué es la integral de un cuadrado? Exactamente. Y alguien dice, se integran cosas positivas y hay un menos afuera. Exactamente. ¿Ya? Entonces, eso es algo súper sutil, pero súper, súper importante para lo que queremos demostrar. Entonces, la integral de algo positivo es mayor o igual que cero. O sea, esto de acá es mayor o igual que cero. Esto de acá también es mayor o igual que cero. ¿Ya? Por lo tanto, como acá hay un signo menos, yo tengo que esto de acá, entonces va a ser menor o igual que cero. ¿Sí? Y ahí está la parte importante, que la derivada de e con respecto al tiempo sea menor o igual que cero. ¿Qué me dice eso? Bueno, escribámoslo acá de manera más como limpia. ¿Qué significa que sea menor o igual que cero? ¿Qué puedo decir acá? ¿Qué puedo decir de e de t? E de t. Aquí viene la primera conclusión importante. ¿Qué puedo decir? Si su derivada es decreciente. Exactamente. Es decreciente. Es decreciente. Decreciente. E, E de t es decreciente. Eso es súper importante. ¿Ya? Y va a ser, es sutil, pero va a ser muy, muy importante para lo que queremos demostrar. ¿Ya? Entonces, primera conclusión. La derivada de e con respecto al tiempo es negativa, por lo tanto, e de t es decreciente. ¿Ya? Y eso lo obtuvimos acá porque tenemos integrales de cuadrados y todo eso va acompañado por un signo menos. ¿Ya? Entonces, el primer argumento es este. Ahora vamos a ver el segundo argumento.
Entonces el segundo argumento va a ser volver a la definición de EDT. ¿Cómo está definido? Volvamos atrás. ¿Cómo estaba definido? EDT era esto de acá. Entonces, EDT era la integral de menos pi hasta pi de omega cuadrado, que esto depende de x y de t, integrado en dx. Ya, entonces, ¿qué puedo decir aquí de EDT? ¿Qué puedo decir de EDT? EDT, ¿qué le pasa a EDT? ¿Alguien dice, es positivo? Es positivo, ¿no es cierto? Porque es la integral de algo que es positivo. La integral de algo positivo es mayor o igual que cero. O sea, EDT es mayor o igual que cero. ¿Ya? Y hasta ahí yo, ¿cuáles son mis posibilidades? Entonces, si yo grafico EDT como una función del tiempo, es decir, si yo para arriba tengo EDT, y para acá tengo T, entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que EDT es positiva, por lo tanto, esta zona está prohibida para EDT y que es decreciente. Por lo tanto, esto no puede tener ese comportamiento. O sea, podría ser, por ejemplo, esto, que vaya decreciendo y se vaya haciendo asintóticamente a cero. Eso está permitido. Incluso podría ser constante. Eso también lo tiene permitido. Ahí cumple ambas condiciones, de que es positiva, ¿no es cierto? Está arriba del eje T y además no es decreciente. O sea, perdón, no es creciente, es decreciente. Una función constante en particular es decreciente. También podría ser una función que no tenga una asíntota en cero, sino que tenga una asíntota más arriba, por ejemplo ahí. Eso también sería decreciente. Todas esas posibilidades están permitidas con la información que tenemos hasta ahora. ¿Ya? Pero vamos a hacer el último paso, que es preguntarnos cuánto vale e de cero. ¿Cuánto vale e de cero? Entonces, recurro a la definición. Alguien dice, pero como vale cero en una parte, tiene que ser cero nomás. Claro, eso es lo que vamos a tratar de argumentar. Entonces, esa va a ser la idea que nos va a motivar aquí a calcular e en cero. Entonces, en ese caso vamos a tener de menos pi hasta pi de omega cuadrado, ¿no es cierto?, de x, cero de x. Entonces, ahora volvemos a nuestro problema que estaba por acá, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale las funciones evaluadas en cero? Valen f de x. Esto vale para b1 y b2. ¿Ya? Tanto b1 como b2 valen f de x. Entonces, como w era b1 menos b2, entonces esto es lo mismo que la integral desde menos pi hasta pi de b1 al cuadrado de x, cero menos b2, perdón, esto no es así, sino que es b1 de x, cero menos b2 de x, cero. Eso sería w y eso va al cuadrado. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto valía esto? B1 de x, cero y cuánto vale B2 de x, cero. Bueno, es cosa de volver al problema. B1 de x, cero vale f de x y B2 de x, cero vale también f de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Va a ser la integral desde menos pi hasta pi en f de x menos f de x. Todo eso al cuadrado de x y esto vale 0. ¿Ya? Entonces, ahora si volvemos a nuestro gráfico, ¿qué es lo que tenemos para e? Para e tenemos que aquí tiene un punto en 0. Y esto, combinado con lo anterior, obliga a que e se quede pegado siempre en 0. ¿Por qué? Porque si, porque si e se quiere separar, si se quiere ir para arriba, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué contradecimos? Contradecimos de que e es decreciente, por lo tanto no puede irse para arriba. Si se quiere ir para abajo, ahí es decreciente, estamos bien con eso, pero ¿qué pasa? Que estamos contradiciendo que sea positiva. Por lo tanto, como no se puede ir ni para arriba ni para abajo, no se puede ir para arriba porque entonces sería creciente, no se puede ir para abajo porque entonces sería negativa, no le queda otra que mantenerse como constante. Entonces, si sumamos los tres argumentos,
obtenemos que entonces E de t tiene que ser 0 para todo t. ¿Ya? ¿Y qué era E? E era esto de acá. ¿Ya? Entonces, la integral, si algo vale 0 y está definido como una integral, entonces el integrando tiene que ser 0, que es lo que quiero decir. E de t era la integral de menos pi a pi de omega cuadrado de x, t de x. ¿Ya? Entonces, si esto vale 0, entonces omega cuadrado tiene que ser 0. ¿Ya? Y por lo tanto, de aquí concluyo entonces finalmente que B1 de x, t tiene que ser igual a B2 de x, t. O sea que yo supuse que habían dos soluciones al principio, pero si hago los cálculos correctos, demuestro que esas soluciones que yo supuse tenían que ser la misma. Es decir, solamente se admite una solución. ¿Ya? ¿Estamos? Este sería el problema, uno de los problemas más como teóricos que uno se podría encontrar en esta parte del problema, demostrar unicidad de una EDP. Y así es como eh, como uno demuestra estas cosas. Y eso fue la A, claro, exactamente. Problema teórico, pero bueno, esta es la parte DIM, digamos, la parte más DIM. Ya, entonces, ¿estamos bien hasta acá para continuar? Claro, sí, po, es verdad, ¿a quién se le habría ocurrido multiplicar por W? Ya, pero eso generalmente aparecen como hints en los controles, porque en general es complicado, ¿a quién se le ocurre eso? Em, sí, es verdad, es un paso muy sacado de la manga, no es algo para nada intuitivo, pero bueno, es lo que hay. Con eso uno llega al resultado. ¿Ya? Entonces, igual se nos está yendo la hora, ya nos quedan poquitos minutos, no creo que alcancemos a graficar, pero entonces si no, yo les hago hay una cápsula que, para enseñarles a usar MATLAB y cómo podemos graficar estos series de Fourier. Ya, entonces, demostremos la B. La B es un poco más corta. Dice, mediante el cambio de variable u de x, t igual e elevado a menos beta t por... Ya aquí otro error de tipeo. Aquí aparece dos veces u. Aquí debería aparecer... esto es b. ¿Ya? Esto aquí es b. Entonces, si esto es b, obtenga un problema en derivadas parciales para u de x, t. Entonces, lo que queremos es que b de x, t sea ahora e elevado a menos beta t u de x, t. ¿Ya? Y recordemos que b satisfacía la siguiente ecuación, que satisfacía d a de t igual a alfa, la segunda derivada de b, con respecto a x dos veces, menos beta por b, era la ecuación que satisface b. Entonces, queremos hacer este cambio de variable de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular db a dt usando este cambio de variable de acá. ¿Ya? Entonces, si queremos derivar esto de acá con respecto al tiempo, sabiendo que la primera función depende del tiempo y la segunda también depende del tiempo, tenemos que usar regla del producto. Es decir, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Es decir, primero vamos a tener un menos beta, elevado a menos beta t, u de x, t. Y luego vamos a tener entonces más e elevado a menos beta t por la derivada de u con respecto a t, de x, t. ¿Ya? Y si se fijan, ¿qué es esto de acá? Eso ahí es exactamente b, está acá. Por lo tanto, si yo quiero simplificar esto, va a ser menos beta b más e elevado a menos beta t de u
a dt. ¿Ya? Omití la dependencia para no escribir tanto. Ya, entonces hagamos lo mismo para la derivada en x, la segunda derivada en x. Si se fijan, cuando apliquemos esta segunda derivada a esto de acá, esa derivada, como es con respecto a x, no le va a afectar a esta exponencial, porque a los ojos de esa derivada, esta exponencial que solamente depende de t es una constante. ¿Ya? Entonces sale de la derivada. Solamente la derivada va a afectar al u. Entonces, la segunda derivada de b con respecto a x es, como dijimos, la exponencial sale y me va a quedar la segunda derivada de u con respecto a x. ¿Ya? O sea, la derivada de x se transfiere completamente a u, porque el t no juega ningún rol en esas derivadas. En cambio, la derivada de t no es tan así, porque hay una derivada que incluye la exponencial y otra que incluye solamente a u. ¿Ya? Y beta por b es simplemente beta por esto de acá. Pero también lo podemos expresar como beta por b es beta por b. O sea, es como una tautología, pero van a ver por qué lo escribo así. Ya, entonces, ahora vamos a reemplazar este término de acá, que lo reemplazamos por eso, aquí. Y vamos a reemplazar estos otros, por ejemplo ese, en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces partamos por la derivada temporal. Justo la tenemos ahí. Uy. Ya, que lo que estaba diciendo yo era que íbamos a reemplazar la derivada temporal que está acá. Entonces vamos a tener menos beta v más e elevado a menos beta t de u a de t. Esa es la parte izquierda de la ecuación. La parte derecha era un alfa por la segunda derivada en x, que la calculamos acá. Sería e elevado a menos beta t, la segunda derivada de u con respecto a x. Y luego en la ecuación, si se fijan, venía un menos beta v. Entonces, menos beta v. ¿Y qué es lo que logramos con el cambio de variable? Que si se fijan, menos beta v se vaya con menos beta v. Y entonces me queda simplemente esta ecuación de acá, que por cierto también se pueden ir los e elevado a menos beta t. Entonces, ¿qué logramos finalmente? Que de u a dt sea alfa por la segunda derivada de u con respecto a x a la 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué ecuación es esta? La ecuación del calor, que es justamente nuestro como prototipo para aprender a resolver EDPs, porque es sencilla. Así que estamos bien, porque esa es la ecuación que queríamos. Ya, entonces, lo que nos queda es cómo se comportan las condiciones de borde. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que volver a nuestro problemita. Estaba acá, lo vamos a copiar acá. Ya hay algo en el chat, lo voy a ver inmediatamente. Entonces, um, alguien dice brutal. Ah, ya. Sí, de hecho quería hablar un poquito de esto porque en general de repente les van a aparecer EDPs que lucen complicadas, como esta. No sé si a ustedes les parece complicada esta EDP. A mí me parece que como que se ve más monstruosa que la otra, que la del calor. Como que tiene un término extra que es como molesto. No sé dónde está acá. Esta ecuación se ve como media fea, ¿no es cierto? No es como la ecuación del calor. Ya va a pasar harto eso, que de repente les van a poner ecuaciones así, incluso no lineales. Esta es lineal por suerte. Pero de repente con un cambio de variable uno puede llevar este tipo de ecuaciones a la ecuación del calor. No siempre, pero generalmente sí en este curso. ¿Ya? Entonces, para que no se asusten si les aparece una ecuación así muy complicada, de repente va a haber que llevarla a una ecuación conocida, como la del calor, por ejemplo, que era en este caso. Ya, entonces, teniendo la ecuación del calor, lo que yo iba a hacer ahora era ver las condiciones de borde, las condiciones iniciales para U. Entonces, quería anotar esto de acá. Entonces el problema, ya sabemos que la ecuación maestra, si quieren, es la ecuación del calor para U, ¿no es cierto? Va a ser de U a dt de x, t igual a alfa, la segunda derivada de U con respecto a x de x, t. Ya, eso ya lo demostramos. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se transforman las condiciones de borde? Aquí recuerden que era menos pi.
Entonces, b de menos pi, 0 va a ser evaluar, donde dice, perdón, menos pi, t, donde dice x, básicamente tengo que reemplazar menos pi. Entonces, esto era e elevado a menos beta t por u de menos pi, t. Y esto yo sabía de antemano que valía 0. Y esto de aquí no necesariamente va a ser 0. Por lo tanto, obtengo que u de menos pi, t va a ser 0. Ya, de forma análoga, para b de pi, t, voy a obtener la misma conclusión. Ustedes lo pueden hacer con más calma, que u de pi, t también va a valer 0. Entonces, las condiciones de borde, lo voy a anotar aquí como condiciones de borde, van a ser las siguientes para u. U de menos pi, t igual a u de pi, t igual a 0. ¿Ya? Entonces ahora veamos las condiciones iniciales, o la condición inicial, que sería esa ahí. Entonces, b de x, 0, es decir, donde iba un t, reemplazamos 0, va a ser e elevado a menos beta por 0, porque ahí va un t, por u de x, 0. Entonces cuando reemplazamos ese t igual a 0 en la exponencial, nos da un 1, y esto por la parte del problema inicial nos daba f de x. Entonces, esto era f de x. Entonces la conclusión es sencilla también, y es que u de x, 0 es f de x. ¿Ya? Y esto es lo que uno llama la condición inicial. ¿Ya? Y esto de aquí sería lo que uno llama la ecuación. La ecuación es esa de ahí, la ecuación de calor. Sus condiciones de borde son iguales a las condiciones de borde para B, y la condición inicial también, es la misma que para B. Así que ahí expresamos el problema completamente para U, lo caracterizamos para U. ¿Ya? ¿Estamos con eso? ¿Sí? Ya, entonces vamos a hacer la parte C, nos quedan 10 minutos, no sé si alcancemos, quizás sí, porque vamos a usar la parte anterior. Ya, entonces quizás voy a hacerlo medio rápido, no sé si en verdad se conviene mucho. Ya, vamos hasta donde lleguemos, en verdad. Si no alcanzamos, de ahí vemos qué hacemos. Ya, entonces nos dicen, usando la parte anterior, obtenga la solución para el problema en derivadas parciales de, aquí debería ser, bueno, b de t, no, sí está bien. Usando la parte anterior, obtenga la solución para el problema en derivadas parciales de b de x, t, considerando esta función de acá, que si se fijan es muy parecida a la función que vimos antes, en la P1, solo que c vale 1 y L vale pi. ¿Ya? ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo con esos reemplazos. Y después nos piden graficar, que eso yo creo que definitivamente no lo vamos a alcanzar a hacer, pero voy a tratar de subirles un video en donde lo explico para que tengan intuición, porque esta parte es muy bonita si uno va de la mano con la intuición. Entonces, vamos a resolver el problema para U y usando el cambio de variable nos vamos a devolver a B, así que alcanzamos. Ya, entonces, aquí es lo que uno utiliza, es separación de variables. Entonces teníamos du a dt igual a alfa, la segunda derivada de u, con respecto a x. Ya, entonces uno dice, ok, u, que es una función que depende de x y de t, la voy a escribir como una función que solamente depende de x por una función que solamente depende de t. Dicho eso, voy a calcular la derivada con respecto a t de ese producto de funciones. ¿No es cierto? Esta es una función que depende de x y de t. Y como yo hice variables separables, es decir, una función que solo depende de x por una función que solo depende de t, esta función de t solamente se va a transferir a esta función que depende de t, porque para los ojos de esta derivada temporal, esta función es constante, sale de la derivada. ¿Ya? Entonces me va a quedar g de x por, aquí voy a ponerle h punto, que es la derivada con respecto al tiempo. ¿Ya? Por otra parte, ¿qué otra derivada tenemos que calcular? La segunda derivada con respecto a x. Entonces, la segunda derivada con respecto a x de u
Eh, mismo argumento, solamente esa depende de x, esta depende de t, por lo tanto, para los ojos de esta derivada, esta función es constante, sale de la derivada. Entonces me va a quedar h de t y la derivada se va a transferir completamente a la función g. Entonces me va a quedar g doble prima de x. ¿Ya? Entonces ahora estas cosas que obtuvimos acá las podemos reemplazar en nuestra ecuación del calor, o sea, aquí. ¿Ya? Entonces me va a quedar la parte izquierda, va a ser esa parte de ahí, me va a quedar g de x por h punto de t igual a la parte derecha. Aquí hay un alfa que está considerado acá, ¿no es cierto? Y la segunda derivada de u, que lo calculamos de esa manera, suponiendo variables separables. Entonces, h de t por g prima prima de x. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es variables separables, es decir, todo lo que tenga x a un lado, todo lo que tenga t al otro lado. Entonces, a la izquierda voy a poner h, o sea, todo lo del tiempo, y a la izquierda todo lo que tenga x. Entonces, a la izquierda voy a poner h punto partido en t, y este alfa igual lo voy a pasar para allá, para la parte temporal. Entonces, partido en alfa, partido en h de t. Y a la derecha me va a quedar g prima prima de x dividido en g de x. ¿Ya? Y como tengo funciones que solamente dependen del tiempo acá y otra función que solamente depende de x y tienen que ser iguales, la única opción que me queda es que esta cosa de acá sea un número constante. Que aquí hay distintos autores para que les ponen distintos nombres a este número. Algunos les ponen n, k. A mí me gusta ponerle 1 partido en lambda cuadrado. Ya van a ver por qué. Ustedes pueden usar el que más les guste. Lo importante es que es un número que es constante y que en este caso estoy imponiendo que sea negativo, porque le pongo un signo menos y a este le pongo un cuadrado, para asegurarme de que sea un número negativo. ¿Ya? Yo creo que no vamos a alcanzar a ver el por qué tiene que ser negativo. Quizás en la próxima auxiliar lo veamos con más detalle. Ahora, por ahora, eh, créanme, y después vamos a ver por qué tiene que ser negativo, ya que igual es importante. Entonces, esto me da origen a dos ecuaciones, una para h y otra para g. Entonces, anotemos como uno la ecuación de h. Entonces, la ecuación de h me quedaría h punto partido en alfa h igual a menos 1 partido en lambda cuadrado. Ya esta es una EDO lineal de primer orden, la pueden resolver fácilmente. Me va a quedar que h de t es e elevado a menos ¿cuánto? Menos alfa partido en lambda cuadrado por t. Ya, para la ecuación 2, que es la ecuación de x, me va a quedar g prima prima partido en g igual a menos 1 partido en lambda cuadrado. Ya, esta la voy a desarrollar un poquito más, pero igual hay una ecuación que ustedes conocen. Lo que voy a hacer es pasar el g para el otro lado multiplicando, me va a quedar g prima prima igual a menos g partido en lambda cuadrado. Y si paso esto para el otro lado sumando, entonces me va a quedar más, eso ahí. Si esto lo reacomodo un poco, me va a quedar más 1 partido en lambda cuadrado, g, igual a 0. Y esto es un oscilador armónico simple. Si se fijan, segunda derivada más algo al cuadrado, que esta sería la frecuencia al cuadrado, por g igual a 0. Oscilador armónico simple, entonces la solución más general posible es a coseno de x partido lambda, por eso me definí el lambda de esa manera, más b por seno de x partido en lambda. ¿Ya? Entonces tenemos eso hasta ahora. Tenemos una solución hipótesis para la función que depende de t y una función hipótesis para la función que depende de x. Entonces ahora viene la parte de las condiciones de borde. Más adelante vamos a hablar por qué es importante el orden acá. Uno no puede aplicar primero la condición inicial y después la de borde. Tiene que ser primero la de borde y después la condición inicial. Ya, ahora no vamos a argumentar mucho por qué, pero más adelante sí. Entonces, la condición de borde era la siguiente. U de, eh, menos pi, 0, menos pi, t, perdón, era 0. Y U de menos, perdón, de pi,
t también era 0. ¿Ya? Pero u nosotros lo escribimos en función de g y h. Es decir, esto es lo mismo que g de x, ¿no es cierto? Pero está evaluado en menos pi, g de menos pi, por h de t. Y aquí es lo mismo que g de pi por h de t. Es decir, lo que estoy diciendo es que la condición de borde se traspasa solamente a la función g. La función h no le pasa nada con la condición de borde. ¿Ya? Entonces esto al final va a ser una ecuación para g, que g de menos pi vale 0 y g de pi también vale 0. ¿Ya? Entonces g de x lo escribimos antes, era a coseno de x partido en lambda más b seno de x partido en lambda. Entonces, g de menos pi, según nuestra solución, sería a coseno de menos pi partido en lambda más b seno de pi partido en lambda. G de más pi sería a coseno de pi partido en lambda. Perdón, aquí es menos. Y aquí sería más b seno de pi partido en lambda. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a 0 por la condición de borde. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Bueno, usar la paridad, ¿no es cierto?, de las funciones. Este menos al coseno no le va a hacer nada, así que es lo mismo que yo no lo ponga. Por el contrario, para el seno, este menos sí importa. De hecho, sale del seno. Como es una función impar, puedo poner eso de ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo sumar estas expresiones. Si sumo estas expresiones, esto se me va a cancelar, ¿no es cierto? Y me va a quedar que 2a coseno de pi partido en lambda tiene que ser igual a 0. Entonces, yo no quiero que, bueno, a podría ser 0, sí, pero no sé si va a ser tan conveniente. Espera. Ya. Entonces, yo también lo que puedo hacer es restar estas ecuaciones. Si yo resto estas ecuaciones, me va a quedar 2 veces b por seno de pi partido en lambda igual a 0. Entonces aquí yo tengo que empezar a tomar decisiones. ¿Por qué? Yo podría decir, por ejemplo, a igual a 0, b igual a 0. Eso satisface este sistema de ecuaciones. Lo soluciona, pero no es la idea. Y no es la idea porque, eh, porque ¿qué pasa si a y b son 0 con g? O sea, si a y b son 0, esto es simplemente una solución trivial 0. Ya yo no quiero esa solución, sino que quiero una solución que tenga más información, en verdad. ¿Ya? Entonces, ¿yo puedo escoger uno como 0? Sí. ¿Cuál? Bueno, va a depender de hartas cosas, en verdad. ¿Ya? Pero lo que yo voy a hacer ahora es escoger A lo voy a escoger como 0 y B distinto de 0. Entonces, de esa manera, para que B no tenga que ser que 0, entonces aquí tiene que ocurrir que seno de pi partido en lambda va a valer 0. Es decir, pi partido en lambda tiene que ser un 0 de seno. Es decir, pi partido en lambda tiene que ser un 0 de seno. Es decir, n, yo lo puedo escribir como n por pi. Y entonces aquí obtengo, simplemente cancelando los pi, que 1 partido en lambda es igual a n. Ya. Dicho eso, lo que puedo hacer ahora es, ya como no nos queda tiempo, les voy a hablar brevemente sobre esto, ¿ya? Porque esto es súper importante. Lo que obtengo acá, porque si se fijan, estos son los ceros de seno, o sea, con n un natural, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo aquí es que el lambda que yo supuse antes no es cualquier cosa, sino que está cuantizado. De hecho, de aquí aparece la cuantización en la cuántica. Está cuantizado porque es un número natural. Es decir, este numerito que yo me supuse solamente va como números naturales. Entonces me cambia, por decirlo de alguna manera, la anatomía de mis soluciones. Entonces mi g de x ya no es g de x, sino que va a ser g sub n. Depende del n. Y entonces va a ser v sub n, que era la constante distinta de 0, por seno de n
nx, ¿ya? Y también me cambia h, que dependía del tiempo. Entonces, de alguna forma, sí hay una conexión entre el espacio y el tiempo en este caso, porque h, si se acuerdan, esto es lo último que les digo, sí depende de lambda. El lambda está metido ahí. Entonces, sí va a notar esa cuantización. Por lo tanto, h también depende del n. Y me va a quedar simplemente como e elevado a menos alfa n cuadrado t. ¿Ya? Y después uno puede seguir. La gracia acá es que me van a aparecer los senos, ¿no es cierto?, de la expansión de Fourier. Y ahí es donde uno eh, entra a trabajar con las series de Fourier. Ya, pero como no nos queda tiempo, no quiero alargarme más, aparte que tengo que ir a la U ahora. Así que lo dejamos hasta acá. Vamos a tratar de... Voy a ver cómo lo hago para tratar de resolver este problema. Quizás les subo una cápsula con este problema resuelto. Ahí lo vamos a ir viendo, ¿vale? Eso es. Sorry por haberme pasado tanto rato. O sea, no es tanto rato, pero en general no me paso. Así que eso, nos vemos la próxima semana y quizás les suba algún video el fin de para terminar este problema y enseñarles eso de MATLAB. ¿Vale? ¿Vamos? Ya, ya, entonces nos vemos. Chau, chau.